trompeta puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, los cielos se abrirán. Cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán.
cielo está abierto, oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras que creó, y su amor es infinito. En su perdón encuentro paz. Hablar con Dios yo necesito, pues es la fuente de poder. Él da la vida sentido, me da la fuerza para Grande es nuestro Dios y las obras que creó, y su amor es infinito. En su perdón encuentro paz. Grande es nuestro Dios y las obras que creó, y su amor es infinito. En su perdón encuentro paz. En oración encuentro calma. En oración encuentro paz. Orar a Dios alegra el alma. Hablar con Dios me trae paz. Feliz sábado, apreciados amigos, apreciados hermanos en la fe. Una vez más estamos aquí, luego de 4 semanas. Han pasado 4 semanas desde la última transmisión. Las últimas 3 semanas no pudimos realizar la transmisión porque nuestro ingeniero de sistemas estuvo de viaje, y aunque el lugar en el que uno puede estar, si tiene conexión a internet, puede realizar la transmisión, pero justamente Sandro estuvo en un lugar donde no había señal de internet, y por eso no pudimos realizar la transmisión. Pero hoy nuevamente estamos aquí para poder continuar estudiando la palabra de Dios.
Es una alegría después de, pareciera que han pasado muchos sábados, pero nuevamente estamos aquí para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y hoy día vamos a estudiar la cuarta parte del tema de principios de interpretación profética. Nosotros habíamos venido estudiando este tema durante 3 sábados, ahora es el cuarto sábado, y vamos a analizar cuáles son los principios que nos permiten llevar a cabo una interpretación correcta de las profecías. Y la única forma de hacerlo es tomando como única referencia a la Biblia. No podemos consultar a otras referencias porque son referencias humanas. Entonces, la única referencia proporcionada directamente por Dios es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y por ese motivo, la interpretación que se haga de un texto bíblico debe estar basada únicamente en las Escrituras. No debemos de recurrir a conceptos que existen en el mundo, no debemos recurrir a eruditos, entre comillas eruditos, que tienen su punto de vista, sino que debemos recurrir únicamente a las Sagradas Escrituras porque ellas son las que nos dan luz. Ellas son las que nos guían a la salvación. Y ahí ese es el principio básico para interpretar las profecías. Pero antes de empezar nuestro estudio vamos a cantar. Todos los sábados nosotros cantamos nuestro himno conocido, el himno número 33. Padre amante, invocamos tu presencia. Así que en este momento vamos juntos a cantar este himno para empezar nuestro culto de adoración de hoy día. Entonces voy a compartir la pantalla para que ustedes vean la letra y también podamos cantar juntos este himno. Oremos. Oh Señor, en esta mañana nos acercamos a ti para pedir sabiduría, para pedir que tu Espíritu more en nuestros corazones y podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros en tu palabra. Queremos aprender más de ti, queremos reflejar el amor que tú nos das y pedimos tu compañía para poder entender todo aquello que está escrito en tu palabra. Guíanos, Señor, te pedimos esto sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, apreciados amigos,
En esta mañana vamos a continuar con el estudio de los principios de interpretación profética. Y todos los principios que nosotros vamos a estudiar están basados en las Sagradas Escrituras. Habíamos empezado hace 6 sábados. Acuérdense que los últimos 3 sábados no pudimos realizar la transmisión debido a que no teníamos al ingeniero encargado de realizar la transmisión, pero ahora ya está con nosotros y podemos continuar con este programa. Durante 3 sábados habíamos estudiado los principios o algunos principios que nos van a permitir interpretar correctamente las profecías. Y todos estos principios tienen como centro las Sagradas Escrituras. Entonces, ahora llegamos al 5.º principio. Y este principio se refiere al contexto histórico y cultural. Es decir, la Biblia fue escrita durante un poco más de 1500 años. Casi durante 1600 años, la Biblia fue escrita por diversos escritores. Pero la pregunta es, ¿y cómo es posible que diferentes escritores guarden la unidad en los principios y en los conceptos? Y la respuesta en realidad es muy sencilla. La respuesta está dada en función a que quien inspiró para que los escritores pudieran escribir lo que escribieron fue el mismo Dios. El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia para que ellos escriban el mensaje que Dios les dio. Y lo escribieron en sus propias palabras. Todos los escritores tuvieron esa inspiración divina. Entonces, por lo tanto, el significado y los principios que escribieron durante más de o aproximadamente 1600 años fueron provenientes directamente del Espíritu Santo. Entonces, si Dios mismo es quien inspiró a los escritores, entonces la palabra de Dios, como tiene un único autor, que es Dios, el mismo Dios fue quien inspiró a los escritores, entonces guarda una unidad. Y eso lo podemos ver a través de toda la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento forman una unidad completa. No es cierto que el Antiguo Testamento es diferente en contenido que el Nuevo Testamento. Y cuando digo diferente me refiero al mensaje central. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es un mensaje de salvación y de gracia. Es falso que el Nuevo Testamento corresponde al periodo de gracia y el Antiguo Testamento corresponde a un periodo donde la gente se salvaba por obedecer la ley. Eso es completamente falso. Eso significa que no se ha estudiado bien las Escrituras. Desde antes de la fundación del mundo existió el mensaje de salvación, porque Dios había planificado que si el hombre en algún momento desobedecía la ley de Dios, entonces Dios le iba a dar la salvación, no porque el hombre la mereciera, sino por gracia. Y a través de toda la historia, desde que Adán pecó hasta que Cristo vino, y desde que Cristo vino hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga, el mensaje es uno solo. Es un mensaje de gracia, un mensaje de salvación. Ese mensaje tiene diferentes partes. Una parte del mensaje son las profecías. Entonces lo que nos interesa a nosotros ahora es conocer las profecías, porque las profecías
nos iluminan, nos dan seguridad, nos muestran el futuro, de tal forma de que tenemos la seguridad de que lo que dice la profecía se va a cumplir. En primer lugar, porque Dios lo dijo, y en segundo lugar, porque gran parte de la profecía ya se cumplió exactamente como lo decía la profecía. Es diferente a las profecías que existieron y existen de personajes que sin ninguna inspiración divina, según ellos, han escrito profecías, pero claramente podemos notar que muchas veces eso no se cumple. Y eso es indicación muy clara de que no tiene una inspiración divina. En cambio, todas las profecías de la Biblia que son inspiradas por el Espíritu Santo son profecías que se van a cumplir al pie de la letra y que ya se cumplieron al pie de la letra. O sea, no podemos tener ninguna duda de que lo que aún no se cumple no va a ser así. Tenemos la plena seguridad de que tal como lo dice la profecía, de esa forma se va a cumplir la profecía en el futuro. Entonces, la pregunta es, ¿y qué es lo que tengo que hacer para determinar el significado de la profecía? Y justamente eso es lo que estamos estudiando durante estas semanas. ¿Cuáles son los principios de interpretación profética? Y uno de ellos es estudiar el contexto histórico y cultural, porque parte de la profecía, o mejor dicho, las profecías se dieron en ese contexto. De igual forma, la palabra de Dios ha sido traducida a diferentes versiones. Entonces, cuando nosotros querramos saber el significado original, entonces tenemos que ir a analizar la sintaxis de los escritos originales y la gramática de esos escritos para poder tener una mayor claridad. Entonces, para eso tenemos que saber que la Biblia fue escrita en varios lenguajes. En el Antiguo Testamento, la Biblia fue escrita en hebreo principalmente, y algunos capítulos de Daniel fueron escritos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, si yo quiero entender algún texto que para mí no está muy claro, pues me va a ayudar conocer cuál es la palabra original y qué significado tiene. Entonces, de esta manera vamos a poder entender mejor la profecía. Ahora, lo que no estoy diciendo es que al estudiar la profecía yo voy a tener una interpretación particular y otra persona puede tener otra interpretación particular también propia de esa persona. No, ¿por qué? Porque la interpretación que se haga debe tener como fundamento la Biblia. No debe tener ningún otro fundamento. De esa manera vamos a llegar a conocer qué es lo que dice la profecía. Y para eso vamos a Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro 1, 19 al 21, vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué es la más segura? Porque ha sido dada por Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol Pedro se está refiriendo a la oscuridad en la que vive el mundo. Y el día que esclarece, aquí, si nosotros leemos el contexto, vamos a darnos cuenta de que se refiere cuando llegue aquel día en que Cristo venga y lleve a todos los salvos al cielo. Y de esa forma, el lucero de la mañana
va a salir en nuestros corazones. Es decir, al entender la profecía, al tener la seguridad de que Dios es quien da la profecía, vamos a tener luz. Y esa luz va a ser plena cuando Cristo venga. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que yo no puedo pretender dar una interpretación que a mí me parece. Eso, según el apóstol Pedro, no tiene lugar. ¿Por qué? Porque cada persona puede tener su punto de vista. Entonces, ¿cuál es la forma de interpretar la profecía? Es utilizando la misma palabra de Dios. ¿Ya? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si la profecía nunca fue traída por voluntad humana, entonces no tiene sentido consultar a fuentes humanas. Esa es la conclusión. O sea, para interpretar lo que dice la Biblia, yo no puedo ir, por ejemplo, a extraer un texto y tratar de acomodarlo de acuerdo a la cultura de la época actual. Eso no lo puedo hacer, porque la cultura, las costumbres actuales, pues no son garantía de que van a permitir interpretar adecuadamente la profecía. ¿Por qué? Porque no son inspiradas por Dios. Entonces, la única forma de interpretar la profecía es utilizar la Biblia, la misma Biblia, porque ha sido inspirada por Dios. Entonces, eso también es posible porque la palabra de Dios es una unidad. Es una unidad porque Dios mismo fue quien inspiró a los escritores. Entonces, el escritor es un instrumento humano, pero el autor es Dios. Entonces, Dios es el autor de la profecía. ¿Cómo tenemos que interpretar la profecía? Tenemos que analizar el contexto. ¿Qué significa analizar el contexto? Pues significa no solo estudiar aquella parte en la que se menciona o se describe la profecía, sino hay que estudiar todo el conjunto que van a permitir conocer lo que dice la profecía. Entonces, ¿qué es el contexto? Pues el contexto es los capítulos o versículos anteriores, los versículos y capítulos que siguen a continuación, que nos van a permitir tener una idea más clara del texto que estamos analizando. Y adicionalmente, ubicar ese mismo tema en diferentes partes de la Biblia. Eso nos va a permitir tener una claridad completa y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder conocer cuál es el mensaje. Ahora, había mencionado de que la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Entonces, alguien se estará preguntando, ¿no? ¿Y cómo yo voy a saber las palabras en griego? O en hebreo, o en arameo, si es que yo no conozco esos idiomas. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar una concordancia. ¿Qué es una concordancia? Una concordancia es un libro. Aquí vamos a tener una imagen. Es un libro. Esta es una de las concordancias que existen. Es la más utilizada. La concordancia se conoce como la concordancia Strong, por el apellido del autor. En esta concordancia, fíjense acá, yo tengo el original, la concordancia Strong. Es un libro un poco grueso, pero ahí se encuentran todas las palabras de la Biblia. Entonces, cuando yo quiera saber el significado de una palabra, voy y al principio tiene un diccionario.
es como un diccionario donde yo encuentro las palabras que están escritas en la Biblia y en esa palabra que he encontrado está el número de página y se encuentra también todos los textos de la Biblia donde se menciona a esa palabra. Por ejemplo, la palabra alma. Yo quiero saber qué es alma. Entonces busco en la concordancia y van a aparecer una lista de versículos donde se encuentra la palabra alma en toda la Biblia. Y junto a cada versículo va a aparecer la palabra en hebreo, si es del Antiguo Testamento, o en arameo, y la palabra en griego para los versículos del Nuevo Testamento. Entonces, junto a la palabra va a aparecer un número, entonces yo tengo que ir a la concordancia de hebreo o de griego, busco el número y encuentro la palabra y su significado. Entonces, de esa manera es como podemos conocer el significado original de las palabras. No necesariamente debemos de guiarnos exclusivamente de las palabras ya traducidas, sino ir al original para darnos mayor claridad. Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar la palabra alma, y eso ya hemos tenido un estudio de varias semanas. Si ustedes desean, después pueden ir a la lista de reproducción y buscar la naturaleza del hombre. Y allí hemos analizado lo que significa alma. Y analizando la concordancia vamos a encontrar que alma significa ser vivo, ser viviente. Y vamos a encontrar que la palabra alma se refiere a la persona en su totalidad, no se refiere a una entidad separada. Eso lo encontramos en toda la Biblia. Entonces, eso nos da claridad. Después vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se aplica este principio. Entonces, ahora, bueno, desde hace algunos años existe un software, bueno, hay varios software, ¿no? Pero hay un software, el que yo uso, que es más práctico que tener este libro, ¿no? Este libro es un poco pesado, hay que manipularlo y es un poco complicado. Pero si ustedes tienen una laptop, por ejemplo, pueden entrar a este link. Entran al link y descargan el software que es gratuito. Y allí van a tener la concordancia. Esta concordancia la van a tener en el software y van a tener diferentes versiones de la Biblia. Van a obtener mapas, van a obtener referencias y eso nos va a permitir tener una mayor claridad respecto al texto que estamos analizando. Entonces, ahora ya en esta época pues disponemos de un software, ¿no? Hace 40 años, por ejemplo, no teníamos la posibilidad de tener esta facilidad. ¿Qué se usaba? Se usaba una concordancia, un libro, para poder conocer el significado original de las palabras en griego, en arameo, en hebreo. Entonces, este software es de gran ayuda. Les sugiero que en algún momento puedan descargarlo en su laptop y puedan usarlo. Y otra parte importante dentro de este principio es analizar la estructura literaria. En hebreo, la estructura literaria tiene cierta forma. Ya vamos a ver después cuando estudiemos el capítulo 9 de Daniel y otros capítulos, que en hebreo mucho se usa la estructura quiástica, o llamado también quiasmo, que es una estructura literaria que permite o que transmite la importancia del texto de tal forma que lo más importante se encuentra al centro y hay una simetría respecto de la escritura. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero hay que analizar la estructura literaria porque me da mayor claridad. ¿Qué más? Y unido al anterior principio, resulta que la Biblia es su propio intérprete. No vamos a usar otra referencia.
vamos a usar única y exclusivamente la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué cada una dice tener la verdad? Por una sencilla razón. Porque cada una quiere darle su propia interpretación, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a lo que ella cree, de acuerdo a su cultura. Entonces, allí es que vienen las diferencias. Por eso hay tantas religiones en el mundo. Y la única forma de interpretar correctamente la Biblia es dejando que la misma Biblia explique lo que está en la profecía y en realidad en toda la Biblia. Una porción de la Biblia es explicada en otra parte de la Biblia. Ese es el principio fundamental para poder entenderla. Si nosotros no usamos eso, usamos principios humanos, vamos a llegar a cualquier conclusión. Y eso vamos a verlo en un momento con un ejemplo. ¿Ya? Y uno de los métodos es para interpretar la Biblia es el método histórico crítico. Pero este método resulta que su fundamento es dudar, ¿no? Empezar a estudiar la Biblia, pero dudar de lo que dice la Biblia. Y de acuerdo al criterio de los que aplican este método, pues esa persona decide qué parte de la Biblia es digna de confianza y qué parte de la Biblia no lo es. Bueno, qué tal arrogancia, ¿no? Una arrogancia gigante. Porque si el autor de la Biblia es Dios, ¿quién tiene autoridad para decir qué texto es digno de confianza y qué texto no lo es? Entonces, nadie. Entonces, este método, el método histórico crítico, tiene como un fundamento la duda y por lo tanto hace o llega a la conclusión de que la Biblia no es una unidad completa. ¿Y eso qué significa? Que no se puede usar un segmento de la Biblia para poder explicar otro segmento de la Biblia. Eso es lo que dice el método histórico crítico. Pero eso no nos lleva a ningún lugar. O mejor dicho, sí, nos lleva directamente al error. Porque no es posible que una persona, por más erudito que sea, diga de que un segmento de la Biblia no es confiable y otro segmento sí lo es. Entonces, este es uno de los métodos, por ejemplo, que nos llevan directamente al error. Y ahora vamos a hacer una aplicación práctica. Vamos a hacer un análisis de un texto y vamos a interpretarlo de dos formas. Usando nuestro criterio propio sin considerar lo que dice la Biblia y vamos a llegar a una conclusión. Y después vamos a usar la Biblia y vamos a usar solamente lo que se explique en la Biblia y nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a otra conclusión completamente diferente. ¿Ya? Y para eso vamos a analizar un texto en el que se menciona las almas bajo el altar. Ese texto está en Apocalipsis 6. Vamos a ir a Apocalipsis 6 y vamos a leer el texto. Este texto forma parte de una profecía. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, y como les dije, vamos a utilizar el criterio común que existe en el mundo para explicar este texto, que ya sabemos que es un criterio errado, pero vamos a hacerlo para que nos demos cuenta cómo hacen
de las profecías, cómo le dan un significado que realmente no es. Y después vamos a ver e interpretar el significado usando solo la Biblia. Entonces aquí, nuevamente, se dice que quien escribe aquí es el apóstol Juan. El apóstol Juan recibió visiones en la isla de Patmos y él ve en esta visión, vi bajo el altar, dice él, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Entonces el concepto común nos dice que el ser humano, cuando se muere, el cuerpo queda en la tumba y el alma, entre comillas, se va al cielo, si es que la persona ha sido buena. Si ha sido mala, se va al infierno, y si no ha sido ni tan buena ni tan mala, se va al purgatorio. Ya, eso es lo que cree el mundo cristiano. La gran mayoría del mundo cristiano, ¿no? Las iglesias protestantes y la iglesia católica. Entonces, y acá, claro, dice, ¿no? Las almas de los que habían sido muertos. Claro, si la persona está muerta, su alma está viva, porque está viendo las almas y que claman las almas, ¿no? En el versículo dice, clamaban a gran voz. ¿Quién clamaba? Las almas. Entonces, es cierto, es correcto que cuando la persona muere, el alma sigue viviendo. Ese es el concepto que existe en el mundo, y no solo en el mundo cristiano, sino en el mundo pagano. Existió desde la antigüedad. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es explicar este texto usando la Biblia. Entonces, nuevamente vamos ahora a leer y vamos a ver que hay algunos conceptos aquí. Por ejemplo, cuando dice vi bajo el altar, entonces nosotros tenemos que saber o conocer a qué se refiere el altar. Y cuando habla de vi bajo el altar, ¿qué es lo que había debajo del altar? ¿Y a qué altar se refiere? Entonces nosotros también hemos estudiado acerca del santuario terrenal. Y en el santuario terrenal había un altar del sacrificio. Entonces, para yo entender este texto, tengo que conocer qué significa altar y en qué parte de la Biblia encuentro referencias al altar. Entonces, claro, si yo no tengo mucha experiencia con la Biblia, va a ser un poco complicado que encuentre dónde está la descripción del altar. Pero justamente para eso, hace un momento hemos hablado del software. En el software uno puede encontrar las referencias. Entonces, y la otra forma es cuando uno lee la Biblia y encuentra este o cualquier versículo, existen algunas referencias al pie de la página. Entonces, en algunos casos hay una letra. Y esa letra muchas veces se encuentra o al pie de la página o en la parte central. Hay como una sección central donde están las letras con los textos en otra parte de la Biblia. Entonces, eso me va a ayudar. O puedo usar el software. Entonces, aquí vemos la referencia al altar. Entonces, automáticamente, o busco en la referencia, o si yo ya conozco, yo sé que el altar se refiere al altar del sacrificio. Entonces, ¿dónde se encuentra el altar del sacrificio? Bueno, mencionado en el Antiguo Testamento, en Éxodo y en Levítico. Entonces, tengo que ir allí para poder estudiar qué había bajo el altar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, nos vamos a Levítico 4, el versículo 7 y luego el versículo 34. Y miren lo que pasa. Dice, y pondrá el sacerdote de la sangre
¿Qué sangre? La sangre del sacrificio, del cordero o del toro o del macho cabrío que había sido sacrificado. Dice, pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Entonces aquí ya encontramos la referencia. O sea, lo que se colocaba bajo el altar o al pie del altar del holocausto era la sangre del becerro, que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces, ahora sí ya yo tengo una referencia mucho más clara de a qué se refiere bajo el altar. ¿Qué pasaba? Que ese sacrificio era de un animal inocente. Había ofrecido su vida de manera involuntaria porque era un animal, pero simbólicamente representaba a Cristo, que algún día iba a morir y voluntariamente iba a sacrificar, iba a entregar en sacrificio su vida por el bien del pecador, para salvar al pecador. Entonces, lo que se colocaba al pie del altar era la sangre del becerro que había sido sacrificado. Un becerro que no tenía culpa. Era sacrificado a Dios. ¿Qué más? Versículo 34. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará toda la sangre al pie del altar. Entonces aquí vemos en esta referencia que lo que se colocaba al pie del altar era la sangre del sacrificio. ¿Qué más? Otro texto. Levítico 5, versículo 9. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Entonces acá claramente entendemos de que lo que se colocaba al pie del altar o bajo el altar era la sangre del sacrificio. Entonces ahora sí, este texto que acabamos de leer, esto ya ahora sí lo tenemos más claro. Lo que estaba bajo el altar era la sangre del sacrificio ofrecido a Dios. Entonces, sigamos leyendo. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. O sea, aquí está hablando de personas que amaban a Dios y habían sido muertos, habían sido ofrecidos en sacrificio por causa de la palabra de Dios. Y esto lo vemos a través de toda la historia cristiana, después de que Cristo murió, la iglesia empezó a crecer y luego vino la persecución. Los emperadores romanos empezaron a perseguir a los cristianos, pero mientras más eran muertos los cristianos, más se multiplicaban. Es así que en el año 313 se emite un decreto por el cual ya no se iba a perseguir a los cristianos. Pero después, en el año 538, cuando asume todo su poder, todo su poderío, el poder papal, durante 1260 años fueron millones de cristianos sacrificados en las hogueras, sacrificados en el cadalso, fueron perseguidos, fueron muertos. La, entre comillas, Santa Inquisición mató a millones de personas. Entonces, esas vidas que fueron sacrificadas voluntariamente por aquellas personas que prefirieron seguir obedeciendo a Dios antes que seguir mandamientos de hombres. Entonces, aquí está hablando de esas personas. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
y clamaban a gran voz. Entonces la pregunta es, pero si murieron, ¿cómo es que pueden clamar a gran voz? Con la interpretación basada en conceptos humanos, la conclusión es clarísima, ¿no? Llegamos a la conclusión de que el alma sigue viviendo después de la muerte porque están clamando. Pero ¿realmente ese es el concepto de la Biblia? Entonces vamos nuevamente a buscar en la Biblia dónde es que se clama a gran voz, habiendo estado una persona muerta, ¿no? Porque aquí dice que los que habían sido muertos clamaban a gran voz. Entonces, eso lo vamos a encontrar en otra parte de la Biblia. Entonces, y antes de llegar a ese punto, fíjense, vamos a ir a este texto en el que se dice lo siguiente, ¿no? Ya habíamos visto aquí que lo que estaba bajo el altar o lo que se echaba sobre el altar era la sangre del sacrificio. Y ahora vemos qué significa esa sangre. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Es decir, la vida está representada por la sangre. Por lo cual, llegando al final del versículo, la misma sangre expiará a la persona. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, esa sangre representa a la vida de la persona. Entonces, lo que está bajo el altar es la sangre, que en realidad significa la vida de la persona. Y entonces ahora sí ya está un poco más claro, ¿no? Este es el concepto bíblico. Esto es lo que debemos de usar. No debemos usar conceptos humanos, conceptos propios, conceptos de la cultura. La cultura es cambiante a través de las épocas, entonces debemos usar el concepto bíblico. Entonces hasta aquí llegamos a la conclusión que bajo el altar estaba la sangre que representa la vida. Y nuevamente esto se reafirma en el siguiente versículo, porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne. Acá Dios prohíbe explícitamente comer la sangre de los animales, porque la vida de toda carne está... porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. O sea que aquí se está hablando de que la sangre es la vida. Entonces ahora sí tenemos un poco más claro ese mensaje o esa profecía acerca del quinto sello. Vamos a regresar. Aquí está. Ya, pero hasta ahora ya sabemos, hemos llegado a la conclusión de que el altar, en el altar o bajo el altar se colocaba la sangre. ¿Qué representa la sangre? Representa la vida. Pero lo que no tenemos claro todavía es que clamaban a gran voz. ¿Cómo es que una persona muerta puede clamar a gran voz? Entonces, tenemos que buscar un lugar donde se haga referencia a eso. Y eso lo encontramos en Génesis. Y fíjense, después de la caída de Adán y Eva cayeron en pecado, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y Caín mató a Abel. Y Dios busca a Caín y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, ahora sí, esto está claro, clarísimo. Porque no podemos... O sea, es notorio que la sangre que derramó Caín, la sangre de Abel, no es que literalmente está clamando, sino que Dios, a través de esa figura, le hace ver a Abel que lo que hizo es un acto injusto y que requiere justicia. Por eso Dios le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Entonces, ahora ya el texto que habíamos empezado a estudiar ya está completamente claro. Porque ¿a qué se refiere esto? No se refiere a que una persona cuando muere sigue viviendo, sino que el registro de esa muerte es que clama a Dios por justicia. Y justamente eso lo vemos aquí en la pregunta final, que dice: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? De la misma forma, como la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra, igual la sangre de estos mártires que habían sido muertos por obedecer a Dios está clamando por justicia. Entonces ahora sí podemos entender el texto. ¿Quién explicó el texto? La explicación no la di yo, la dio la misma Biblia. Entonces, este principio es importantísimo, igual que los demás, para poder entender cuál es el verdadero significado. Cuando yo o tú o cualquiera le quiere dar un propio significado de acuerdo a su creencia, entonces el resultado definitivamente va a ser el error. Vamos a interpretar erróneamente la profecía. Entonces, según este principio, debemos usar la Biblia para poder entender qué es lo que está queriendo decir Dios en su palabra. Y este es el fundamento, bueno, uno de los fundamentos por los cuales debemos de estudiar la Biblia. Y no solo para las profecías, sino para cualquier sección de la Biblia, debemos de aclarar el significado yendo al contexto. Y el contexto se refiere a referencias al mismo tema que están en otros lugares de la Biblia. El contexto inmediato son los versículos anteriores y los versículos posteriores. Y el contexto más amplio son aquellos textos que están en la Biblia que hablan sobre el mismo tema. Entonces, el próximo sábado vamos a continuar estudiando los métodos de interpretación o principios de interpretación profética y vamos a tener las herramientas necesarias para poder conocer el mensaje de Dios que nos dio a través de las profecías. En realidad la herramienta es la Biblia. Todo lo demás, lo que hemos mencionado de la concordancia, el software, todo eso está basado en la Biblia. Entonces, finalmente, vamos a poder llegar a una conclusión que Dios mismo la da, no nosotros. Entonces, de esta manera, vamos a tener la seguridad de que Dios es quien ha dado la interpretación. ¿Por qué? Porque la hemos encontrado en la misma Biblia, no la hemos inventado nosotros. No hemos razonado humanamente, sino hemos aplicado el contexto para entender el verdadero significado. Bueno, esto ha sido el estudio del día de hoy. Espero que cada uno de nosotros cada día pueda ir conociendo un poco más de la Biblia, pueda ir aprendiendo más acerca del mensaje que Dios tiene para nosotros. Ese mensaje que es personal para ti, para mí, debemos de descubrirlo. La Biblia es un cofre lleno de tesoros. Y mientras más escarbamos, mientras más descubrimos los tesoros, vamos a encontrar más y más y más. Y nunca vamos a poder entender plenamente el amor que Dios tuvo para nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros para salvarnos. Nosotros no merecíamos la salvación, pero Dios en su inmenso amor envió a Cristo para que Él nos reemplace, para que Él sufra la muerte y nosotros seamos librados, no de la muerte natural que las personas tienen en este mundo, sino de esa segunda muerte.
de esa muerte es que nos libra Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro, Señor, nos acercamos a ti porque tú eres la única fuente de sabiduría, la única fuente de salvación. No hay nada en nosotros que pueda hacer que logremos la salvación. Tú eres el único que a través de tu gracia nos ofreces la vida eterna. Queremos aprender más de ti, danos la fortaleza, la fuerza de voluntad para poder cada día estudiar tu palabra. Acompáñanos ahora, Señor, en este día, en este santo sábado, danos tu bendición y, Señor, que en esta nueva semana que empieza dentro de poco tiempo, tú estés con nosotros. Gracias por todo lo que nos das. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy y están todos ustedes invitados para continuar con el estudio de los principios de interpretación profética que se llevan a cabo todos los sábados a través de este canal, el canal de Familia Cristiana. La hora o el segmento musical empieza a las 10:30 de la mañana, hora de Lima, Perú. También la hora de México, la hora de Quito, la hora de Bogotá, Colombia. 10:30 de la mañana empezamos con un segmento musical de 30 minutos y a las 11 de la mañana nuevamente vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Que tengan un feliz sábado y nos estamos viendo dentro de una semana. El próximo sábado, que es el sábado 30 de octubre. Los esperamos a todos. Suscríbanse, si aún no lo han hecho, al canal de Familia Cristiana. Activen la campanita para que les llegue el mensaje cuando se inicie la transmisión. Nos estamos viendo el próximo sábado. Que Dios los bendiga.